gente de YouTube, ¿cómo andan? Nuevamente con ustedes haciendo un video, y hoy voy a estar haciendo otro pequeño especial sobre La Torre Oscura. Yo el año pasado, hace unos meses, hice una especie de guía orientativa donde daba mi opinión de qué libros leer para abarcar mejor la historia de La Torre Oscura, qué libros complementarios, algunos que aporten a la trama realmente y que ayuden a mejorar esta experiencia. Y a raíz de ese video muchos me han consultado sobre los cómics, sobre todo el del que vamos a hablar hoy, que es El Nacimiento del Pistolero. Bien, yo en ese momento no lo tenía, así que no podía hablar de algo que yo no había leído, sería bastante deshonesto de mi parte, pero bueno, después de un tiempo los pude conseguir por suerte y los pude leer. Acá los tengo, son un total de 7 cómics que, bueno, en esta edición viene una especie de cajita de cartón tipo box set, bastante bonita, y adentro están todos los cómics. Ahora los voy a ir mostrando. Son un total de 7 y tenemos el primero de La Torre Oscura, el cómic número 2, número 3, número 4, el quinto, el sexto y por último el séptimo. Todos los cómics dicen lo mismo: Stephen King, La Torre Oscura, El Nacimiento del Pistolero, que es el nombre de toda esta especie de compilación o saga de cómics. Bueno, muchos me han preguntado en qué momento leerlos, cuándo hay que leerlos para poder sumarlo a la historia. Yo les voy a comentar un poco de qué es lo que hagan estos cómics y mi opinión, para mí, cuándo sería el momento más indicado para sumarlos a la historia. Primero que nada, en El Nacimiento del Pistolero lo que nos van a estar hablando es sobre los orígenes de Roland, que es nuestro protagonista, un poco de su infancia, de su preparación como pistolero y sobre todo el por qué él se adentra en esta travesía hacia la Torre Oscura. Inicialmente, en el tomo número 1, lo que vamos a encontrar es información sobre el libro El Pistolero, el primero de la saga. Es decir, yo recomiendo leer El Pistolero, el libro, y después agregarle este tomo número 1 de los cómics, donde vamos a encontrar un poco de información más gráfica de lo que leímos en el primer tomo de La Torre Oscura, porque realmente el inicio de La Torre Oscura es un poco confuso y puede generar ciertos mareos. Entonces con este cómic nos va a ayudar un poco a solidificar eso que leímos y a tener una idea gráfica, sobre todo, de lo abarcado en el primer libro. Después yo haría un corte, porque el resto de los cómics, desde el segundo hasta el séptimo, van a hablar de lo que sucede en el cuarto tomo de la saga, que es Mago y Cristal. Entonces, en Mago y Cristal, sin spoilers, sin nada, nos van a estar hablando del inicio de Roland, de su preparación, de por qué él se adentra en la búsqueda de la Torre Oscura, etc. Es una especie de corte que se hace en el medio de la saga, y aquí nos hacen conocer a nuestro protagonista principal y está lleno de información. En los cómics del Nacimiento del Pistolero vamos a encontrar un refuerzo a todo lo visto en Mago y Cristal. En forma gráfica es prácticamente lo mismo, pero es una gran ayuda visual y sobre todo nos hace algunos regresos al pistolero para poder así una forma asentar todo lo que vimos leyendo. Mi recomendación, ¿cuál es? Puedo dar dos. La primera es, como dije inicialmente, leer el primer tomo de La Torre Oscura de los cómics del Nacimiento del Pistolero después de leer el primer libro de la saga. No leer ningún cómic más, y cuando ya hayamos leído el tomo número 4, el de Nuevo Cristal, ahí sí leer el resto de los cómics, porque van a ayudar bastante. Y la otra recomendación que puedo hacerles es leer directamente los 7 tomos después de haber leído Mago y Cristal.
Muchos se preguntarán por qué no recomiendo leer todos los cómics antes del pistolero. En sí, todos los cómics en los que nos van a estar hablando es de Roland y de toda la información sobre él y el porqué de esta aventura. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que considero yo? Estos cómics salieron después de la saga como información adicional. Entonces, si uno ya inicia la saga conociendo al protagonista y un montón de cosas que no las sabríamos hasta llegar al cuarto tomo, me parece que se pierde un poco de lo interesante de los libros, que es ese desconcierto inicial que tenemos hasta el cuarto tomo sobre un montón de información. Consideraría que es hacer una especie de trampa, entre comillas, pero bueno, yo recomiendo no leerlos antes del pistolero porque se pierde algo muy importante, que es esa incertidumbre de saber más sobre nuestro protagonista hasta mucho más adelante. Esa es mi recomendación. Y bueno, después los cómics, para mostrarles un poco cómo son, realmente están todos ilustrados de una manera increíble, con un papel gráfico muy bueno, y nos muestran toda la historia. Lo que sí, una aclaración que me gustaría hacer es que al final de cada cómic hay una especie de mini historias que nos dan más información sobre la Torre Oscura. Por ejemplo, en el primer cómic de la geografía sagrada del mundo medio, nos dan esta especie de historias donde nos dan muchísima información más. ¿Qué es lo que pasa con esas informaciones? Pueden llegar a spoilearlos un montón. Yo me di cuenta en el cuarto o quinto tomo que si alguien lo hubiese leído antes, spoilearía información muy importante que es para descubrir en los tomos mucho más adelante. Así que no recomiendo mucho leer esas historias finales porque les van a spoilear un poco la historia en sí. Pero sí, lo que es el cómic general lo pueden leer tranquilamente. En resumidas, esta saga de El nacimiento del pistolero lo que hace es darnos un complemento de lo visto en el tomo número 1, llamado El Pistolero, y el tomo número 4, que es Mago y Cristal. Sobre todo se apoya fuertemente en este último porque su historia se basa en lo que sucede en Mago y Cristal y nos ayuda a entender un poquito, a ver cómo eran ciertas cosas. Realmente es una herramienta muy buena. Si están leyendo la Torre Oscura, se los recomiendo. Siempre leerlo después del cuarto tomo y antes del quinto, obviamente, pero mi opinión personal es no leer los 7 tomos antes de leer la saga porque van a perderse algo muy importante, que es esa incertidumbre de la historia, de los protagonistas sobre todo. Bueno gente, este ha sido un video así corto, un poco diferente a lo que hago siempre, pero me han pedido muchísimo que hable de estos cómics y creo que estaba en falta. Les dejo las redes sociales como siempre. Pueden visitar la guía que yo hice de la Torre Oscura para poder recordar un poco cómo era el sistema y el mecanismo a seguir para leer mejor la saga. Cualquier cosa que necesiten me preguntan, abajo dejo todas mis redes sociales, me pueden mandar mensajes por ahí, mails, lo que ustedes quieran. Voy a tratar de responderle lo antes posible. Espero que les haya gustado el video y nos vemos la próxima con un video más.